Buen día, profesora. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos nosotros que en la clase de ayer, bueno, empezamos a hablar de lo que son las obligaciones. Espera un momento, ok. Y decíamos que, bueno, por lo que hace a las obligaciones, tenemos que es una relación jurídica. Esta relación jurídica se va a dar entre dos personas. Acá vamos a tener una persona que va a ser el deudor va a quedar sujeta a otra persona que es el acreedor, y a una prestación o una extensión patrimonial que el acreedor puede exigirle al deudor. Decíamos nosotros, por lo que hace a las obligaciones, vamos a tener un acreedor y un deudor, ¿no? Y bueno, entre ellos va a haber una relación jurídica. Tenemos que el acreedor va a poder ejercer o exigirle al deudor que cumpla con la obligación que ya había establecido con él. ¿Está bien? Bueno, siguiendo por lo que hace a las obligaciones, teníamos nosotros lo siguiente, ¿no? Estábamos hablando de lo que son las características de la obligación. Hablábamos que dentro de estas características vamos a encontrar lo que es la heteronomía, lo que es la bilateralidad, y teníamos también la posibilidad y la exterioridad. Todo esto, si se dan cuenta, son características de las normas jurídicas, ¿no? Hablábamos también de lo que era el proceso genético y estábamos por lo que hace a la eficacia, me parece, ¿verdad, compañeros? Ok. ¿Qué nos quiere decir la eficacia? Pues tenemos nosotros que acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos que las obligaciones jurídicas, estas se pueden juzgar desde el punto de vista de su eficacia o ineficacia, es decir, desde el punto de vista de su validez o bien de su nulidad. Tenemos que solamente podemos hablar de nulidad de las obligaciones jurídicas, ¿no? Y vamos a tener nosotros que acá, bueno, la ley nos va a mencionar en qué casos se va a declarar nula esta obligación jurídica, ¿vale? El derecho es el que nos establece de qué forma una obligación va a ser nula, ¿sí? Y también la siguiente característica de la obligación vamos a tener lo que es la transmisibilidad. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que acá en la transmisibilidad, pues nos está hablando de lo que es la transmisión. Tenemos acá que solo las obligaciones jurídicas son susceptibles de transmisión. Tenemos que, tenemos acá, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Vamos a tener nosotros obligaciones que sí se pueden transmitir, ¿no? En primer lugar, tenemos que las obligaciones jurídicas, esas se pueden transmitir, ¿no? Se pueden transmitir, pero también van a haber obligaciones jurídicas que no se pueden transmitir, ¿sale? Un ejemplo de una obligación jurídica que se puede transmitir va a ser la siguiente. Va a ser, por ejemplo, si una persona fallece y esta persona tiene bienes, pues ella va a poder transmitir lo que son estos bienes, ¿no? Ella se elabora su testamento, el dueño de la casa X, pues bueno, a través de este testamento estaría transmitiendo lo que es su propiedad, y dentro de esta propiedad pues también estaría transmitiendo lo que son los derechos y obligaciones de la misma, ¿no? ¿Cuáles serían las obligaciones? Pues se tiene que pagar los impuestos, ¿no? Yo te dejo mi casa, pero bueno, una vez que ya pasa a ser tuya, tú tienes la obligación de cumplir con las obligaciones que marca la ley, ¿no? Dentro de estas obligaciones, pues tenemos lo que es el pago de impuestos, ¿no? Una obligación que no se va a poder transmitir sería lo que es la patria potestad. La patria potestad, bueno, sabemos que es propia de los padres, y esta patria potestad
bueno, al ser propia de los padres, solamente ellos la pueden ejercer. Pueden perder la patria potestad, sí, pero no la pueden transmitir. ¿Sí me explico, compañeros? Que la patria potestad, bueno, la patria potestad la ejercen los padres son los que se tienen que poner de acuerdo en cómo van a educar al menor, ¿no? Cómo lo van a educar, todas las cuestiones que sean referentes al menor, lo tienen que decidir entre ambos padres, ¿no? La custodia la puede tener uno de los padres, ¿no? Pero la patria potestad la van a tener los dos padres, o a menos que alguno de los padres la pierda. Pero bueno, si la pierde, pues tiene que haber una declaración judicial. Es decir, tiene que llevarse a cabo lo que es un juicio para que en el juicio la autoridad declare que el padre o que la madre ha perdido la patria potestad, ¿no? Por lo tanto, ella ya no formaría parte en las decisiones de la vida de su hijo. ¿Sí me explico, compañeros? Sí. Ok. Bueno, ok. Después tenemos otra característica de la obligación, es la patrimonialidad, ¿sí? Tenemos que igual solamente solo las obligaciones jurídicas vamos a encontrar la posibilidad de reducir las obligaciones a dinero, pero también tenemos que no todas las obligaciones jurídicas son patrimoniales, ¿ok? Bueno, luego vamos por lo que hace a la duración. Tenemos que respecto a, bueno, regresando con lo que es la patrimonialidad, decíamos que acá tenemos que acá, por ejemplo, las obligaciones jurídicas existe la posibilidad de reducirlas a dinero, ¿sí? Y bueno, también acá tenemos al tratadista Rosina Villegas, que nos dice que no todas las obligaciones jurídicas pueden ser no todas las obligaciones jurídicas son patrimoniales, pero sí tenemos esta categoría, ¿no? Acá sí existe algunas obligaciones jurídicas que van a ser patrimoniales, ¿sí? Tenemos también que todas las obligaciones reales son valorizadas pecuniariamente, ¿no? Son traducidas en dinero. Acá un ejemplo podríamos poner, vamos a suponer que nosotros vamos manejando, ¿no? Vamos manejando, es un día que llovió muy fuerte, vamos manejando y resulta ser que nosotros atropellamos a una persona. Bueno, nosotros vamos manejando, perdemos el control de nuestro vehículo, le pegamos a otro vehículo y aparte con el golpe que le damos al otro vehículo, nuestro coche pierde el control y pasamos a atropellar a una persona, ¿sale? Acá nosotros entonces estaríamos ante la presencia de un delito, ¿no? El delito sería daño en propiedad ajena. Daño en propiedad ajena y lesiones. Lesiones por las que nos ocasionamos tanto al que iba en el vehículo como a la persona que atropellamos. Acá tenemos nosotros entonces que, bueno, esta conducta que llevamos a cabo, que es una conducta que va contraria a derecho, es una conducta que está tipificada como delito. Esta conducta nosotros la realizamos sin querer, sin que existiera la intención. Por lo tanto, bueno, la sanción pues, va a ser totalmente diferente, va a ser más leve, va a ser diferente a que nosotros hayamos querido la acción, ¿no? Que nosotros hayamos tenido si nosotros tuviéramos la intención de atropellar a esa persona y de pegarle con nuestro vehículo a otro vehículo, bueno, ahí ya estaríamos actuando con dolo, ¿no? Si actuamos con dolo, pues la sanción va a ser totalmente diferente, va a ser más gravosa. Pero en esta situación, en el ejemplo que estamos poniendo, no teníamos la intención, por lo tanto la sanción es más leve, ¿no? Aquí nosotros vamos a pagar lo que son los daños y perjuicios, ¿no? Y vamos a poder, bueno, continuar con nuestra vida, ¿no? ¿Ok? Acá nosotros le podemos haber ocasionado un daño económico a estos sujetos, ¿no? Pero también un daño moral. Este daño moral, nos los van a exigir más adelante lo que son hacer estas personas, nos los van a poder exigir, y este daño moral nos los van a exigir a través
de un juicio civil, y este daño moral, bueno, al final se va a tener que traducir en dinero, ¿sí? Se va a tener que valorar y una vez que se valore, el juez va a determinar cuál va a ser la cantidad que nosotros le vamos a tener que cubrir a estas personas por los daños que les ocasionamos, ¿no? ¿Sí? Una cosa es pagar los gastos médicos y otra cosa es pagar las consecuencias que ocasiona nuestra conducta, ¿no? A lo mejor acá la persona que atropellamos, a lo mejor pues ya no se presentó a trabajar, ¿no? No presentarse y le descontaron, ¿no? Le descontaron, le descontaron sus días, ¿no? Ya no tuvo el pago de su salario, de su quincena completa, ¿no? A lo mejor perdió el empleo, ¿no? Otra situación, a lo mejor el choque fue tan traumático que la persona pues quedó dañada psicológicamente, ¿no? O sea, toda esta situación se va por lo que hace a esta situación, pues se puede traducir a un daño moral, que al final el daño moral pues se va a tener eh, que, que traducir de nueva cuenta a lo que es una cantidad, ¿no? Una cantidad fija que se le va a cubrir a esta persona por todo lo que nosotros le ocasionamos, ¿sí? Entonces acá ya estaríamos por lo que hace a la patrimonialidad, ¿no? Que acá tenemos que las obligaciones pues tienen la posibilidad, las obligaciones jurídicas tienen la posibilidad de reducirlas a dinero. ¿Sí me explico? Después tenemos lo que es la duración. Tenemos que acá las obligaciones jurídicas se caracterizan por ser temporales, es decir, tenemos que acá, es decir, los deberes tienen un plazo establecido, ¿no? Un ejemplo, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento, pues acá va a existir una obligación, ¿no? ¿Cuál es la obligación? Pues nosotros que estamos rentando el inmueble, nos hemos comprometido a rentar este inmueble durante un año. Durante este año nosotros tenemos que pagar la renta, ¿no? Una vez que concluye este año, bueno, tenemos nosotros que retirarnos del inmueble. ¿Sí me explico? Otra característica de la obligación es la prescriptibilidad. Acá nos dice igual, las obligaciones jurídicas pueden extinguirse por el transcurso del tiempo, pero también van a existir obligaciones jurídicas que son prescriptibles, van a existir obligaciones jurídicas que no son prescriptibles. Ok, bueno, decíamos que pueden extinguirse. Un ejemplo de esta, pues teníamos lo que es y el contrato de arrendamiento, ¿no? Cuando se va a acabar esta obligación, bueno, cuando concluya lo que es nuestro contrato de arrendamiento, ¿no? Si estamos arrendando una casa habitación, pues cuando concluya el año, ahí entonces se va a acabar lo que es la obligación. Después tenemos la formalidad. Tenemos vamos a encontrar nosotros que en las obligaciones jurídicas existe la formalidad como un elemento de validez de las mismas. Hay obligaciones jurídicas formales y obligaciones jurídicas consensuales. Es decir, en las formales tenemos que la propia ley nos menciona una forma que tiene que llevar a cabo esta obligación jurídica. Un ejemplo de esta obligación jurídica, pues podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el contrato de compra-venta de un inmueble. Cuando uno compra una casa, un terreno, pues la ley nos dice que se tiene que formalizar, se tiene que protocolizar ante un notario público, ¿no? Y una vez que se protocoliza, bueno, el notario público va a realizar determinados actos, ¿no? Dentro de esos actos, pues se tiene que inscribir esta escritura en el registro público de la propiedad para que surta sus efectos esta compraventa contra terceros, ¿no? Es decir, una vez que se inscribe esta escritura en el registro público de la propiedad, pues ya con ello nosotros podemos enterarnos de quién es la casa que está en la esquina, ¿no? ¿Sí me explico? Y va a haber va a haber obligaciones en las cuales no se necesita una formalidad,
sino simplemente se necesita un consentimiento, ¿no? Esas serían las obligaciones jurídicas consensuales. ¿Cuál sería un ejemplo de esta? Pues podríamos hablar del contrato de permuta. ¿Qué es el contrato de permuta? Bueno, pues yo te voy a cambiar un bien por otro bien, ya sea que de igual valor o de valor diferente, pero yo te lo puedo cambiar, ¿no? Acá lo único que se necesita es el acuerdo de voluntades, ¿no? Acá un ejemplo podríamos poner, sabes que cambia tu mochila, ¿no? Como tu mochila por mi mochila, ¿no? A lo mejor la tuya está más bonita, o a mí me gusta más tu mochila y la mía no me gusta, ¿no? O cámbiame, o te cambio tu coche por una computadora, dos teléfonos, dos relojes, etcétera, ¿no? Bueno, estamos haciendo un intercambio. Ese sería el contrato de permuta. ¿Sí? Y ahí esta obligación, pues es una obligación consensual. Lo único que está interviniendo es el consentimiento de las partes, ¿sí? Acá no hay formalidad para lo que es el contrato de permuta. ¿Ok? Y la última característica de la obligación, vamos a tener nosotros la naturaleza de los sujetos. Tenemos acá que las obligaciones jurídicas pueden estar a cargo de personas individuales o colectivas, ¿sí? ¿Cuál sería este ejemplo? Bueno, pues nosotros podemos, por ejemplo, hablando de una obligación, podríamos celebrar un contrato de compra-venta. Vamos a vender nuestro coche y se lo vamos a vender a otra persona, otro igual que nosotros, ¿no? A Panchito se lo vamos a vender, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nuestro vehículo no se lo vamos a vender a Panchito, se lo vamos a vender a una persona jurídica, a una empresa. Bueno, entonces acá ya estamos hablando de la naturaleza de los sujetos, ¿no? Acá quien va a tener que comparecer como representante de la empresa El Patito Feliz, pues va a ser el representante, ¿no? El que tenga la facultad, el poder que le haya otorgado la propia sociedad para que a su nombre y representación adquiera las obligaciones. ¿Sí me explico? Bueno, esas serían entonces las características de la obligación. ¿Ok, compañeros? Ok. Bueno, ahora vámonos con los Sí, elementos profesora. gracias compañera, con los elementos de las obligaciones. Decíamos nosotros que, bueno, de acuerdo a la definición a las definiciones que estuvimos checando, los elementos vamos a encontrar tres. Van a existir sujetos. Acá vamos a hablar de un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. El objeto, el objeto es la materia de la obligación. Esta materia de la obligación va a estar representado por una prestación. Estas prestaciones pueden ser de tres tipos, de un dar, un hacer o un no hacer. Sí, ahorita vamos a verlo bien. Bueno, pero nada más no perdamos de vista, ¿no? El objeto es el elemento o la materia de la obligación, ¿sí? Y la relación jurídica, estamos hablando que es el vínculo que une tanto al deudor como al acreedor. Sí, y en base a esta relación, en base a este vínculo, es la forma en la cual se va a poder exigir el cumplimiento de esta obligación. ¿Sí me explicó? Ok, el sujeto, tenemos que en toda obligación, vamos a encontrar un sujeto pasivo y vamos a encontrar un sujeto activo, ¿sí? Mm, mm, mm. A ver, vamos a ver si no tenemos acá un ejemplo. Ok. mm. Ejemplo, hablando de acá de una obligación, pues regresamos, vamos a llevar a cabo un contrato de compraventa, es un contrato de compraventa de un coche. Este contrato de compraventa lo vamos a realizar a plazos.
¿sí? Es una compraventa a crédito, ¿no? En esta compraventa, bueno, nosotros establecemos en nuestro contrato que, eh, que el dueño del vehículo Jetta, del Jetta 2010, él va a vender el vehículo en la cantidad de 100,000 pesos. Y se va a realizar y estos 100,000 pesos se van a pagar en varias parcialidades, en 10 parcialidades, ¿no? La primera parcialidad se va a pagar a la firma del contrato de compraventa. Estamos celebrando un contrato privado de compraventa y los 9 pagos restantes se van a ir pagando los primeros días de cada mes, ¿sí? De cada mes. Una vez que se termine de realizar el último pago, el 10º pago, ese día el vendedor le va a entregar lo que es la documentación que ampare la propiedad del inmueble al comprador, sí, sí, ¿verdad? El vendedor le va a entregar cuando el vendedor va a entregar al comprador en el último pago lo que es la documentación que ampara la propiedad del bien, ¿no? La propiedad del vehículo. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces estamos hablando de una compraventa a crédito, ¿sale? Bueno, acá tenemos que el vendedor, siendo el último pago, realiza el último pago en ese día, entonces, pues se dirige al domicilio del vendedor, ¿no? Y le entrega el último pago, le dice, ¿sabes qué? Ya está acá, ya te estoy pagando, ahora ya entrégame la documentación. Y resulta que el vendedor le dice que en ese momento no tiene la documentación, y que se le va a entregar posteriormente, ¿no? Posteriormente se le va a entregar y se le va a entregar posteriormente. Bueno, entonces acá tenemos que pasan los días, pasan los meses y no le quiere entregar lo que es la factura, ¿no? La documentación que ampara la propiedad del bien. ¿Qué es lo que va a hacer en esta situación entonces el vendedor? Bueno, pues él puede presentar su juicio y le va a decir a la autoridad, le va a explicar toda la situación, ¿no? Que compró un auto a crédito, ya hizo el último pago, va a presentar lo que son sus documentales para poder acreditar este hecho y el juez le va a requerir al vendedor de que le entregue la documentación, ¿no? Se lo va a requerir, a través del juez, bueno, ya se le va a exigir al vendedor que entregue esta documentación, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, entonces acá vamos a tener acá entonces que esa va a ser la forma en la cual se va a cumplir con la obligación que ya se había establecido en el contrato de compraventa, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá tenemos en este momento, bueno, acá ya se invirtieron los papeles, ¿no? Porque ahora ya el vendedor, en el momento de que el vendedor vende el vehículo al comprador, ahí entonces el comprador viene a ser el sujeto pasivo, ¿no? El comprador, porque el comprador es el que está pagando, haciendo los pagos de forma mensual, ¿no? Y el sujeto activo en esa situación era el vendedor. Él, e- él era el acreedor, él era el que podía exigirle al vendedor que le realizara los pagos respectivos, ¿no? Una vez que se concluye esta venta, una vez que ya se concluye, bueno, acá se van a invertir los papeles, toda vez que acá quien va a exigir, quien va a ser el sujeto activo, va a ser ahora el comprador, ¿no? Porque él va a exigirle al vendedor que cumpla con su obligación, el cual consiste en entregarle la factura correspondiente. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces ahí tenemos ya los sujetos de esta obligación, ¿no? ¿Cuál fue el objeto de esta obligación? Pues fue la compra del vehículo, ¿no? ¿Cuál fue la relación jurídica que se dio? ¿Cuál fue el lazo? Pues va a ser acá lo que es el contrato, ¿no? El contrato de compra-venta. ¿Sí me explico, compañeros? Sí,
Ok. De acuerdo a la clasificación de las obligaciones, vamos a encontrar diversas obligaciones, ¿sale? Por sujeto vamos a tener que las obligaciones van a clasificarse en la prestación de dar, de hacer o de no hacer. ¿Cuál sería la diferencia de cada una? Bueno, de dar, tenemos que acá dice por sujeto el objeto de la obligación es la prestación. Esta prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. De dar, pues acá podríamos hablar, retomando el mismo ejemplo de lo que es la compra-venta, pues tenemos que el que ¿qué es lo que tenía que hacer el vendedor? Pues entregar lo que es la factura, ¿no? La factura correspondiente al comprador toda vez que ya liquidó el valor del vehículo, ¿no? Ya cumplió con lo pactado en el contrato, ¿no? Ya le tiene que entregar lo que es la factura, ¿no? De un hacer, acá un ejemplo podríamos poner cuando celebramos un contrato de prestación de servicios, ¿no? En el contrato de prestación de servicios profesionales, vamos a suponer que nosotros tenemos la empresa, contratamos a nuestro contador, la obligación del contador es un hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, tiene que cumplir, tiene que hacer la contabilidad de nuestra empresa, ¿no? Esa sería una obligación de un hacer. ¿Sí me explicó? Ok. Otras obligaciones vamos a encontrarlas simples. La obligación es simple cuando en la relación obligatoria hay un solo sujeto activo, un solo sujeto pasivo y una sola prestación. ¿Ok? Acá un ejemplo, pues podríamos poner el que comentábamos, el de nuestro contrato de compraventa, ¿no? En el de nuestro contrato de compraventa, pues tenemos que eh, acá vamos a tener entonces que pues está el vendedor, el vendedor, está el comprador y tenemos que está el vehículo, ¿no? Está el vehículo, ¿no? Entonces tenemos la compraventa del vehículo, tenemos sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Cuál es la prestación? Pues la prestación sería el vehículo, ¿no? Si estamos hablando de una compraventa al contado, pues en ese mismo momento yo te pago a ti y tú me entregas el bien, ¿no? ¿Sí? Ahí sería una obligación simple. Vamos a encontrar también obligaciones complejas. Acá tenemos que esta es cuando hay pluralidad de sujetos activos y un sujeto pasivo, o bien cuando hay varios sujetos pasivos y un sujeto activo, o cuando hay pluralidad de sujetos activos y sujetos pasivos, ¿sí? En este caso estamos ante la presencia de una obligación mancomunada. ¿Ok? Ok. Un ejemplo de esta, dice, es cuando hay pluralidad de sujetos activos y un sujeto pasivo, ¿no? Acá podríamos hablar igual de una compra-venta, pero a lo mejor acá estamos hablando, vamos a vender nosotros una casa, bueno, acá estamos hablando de un dueño de la casa y este dueño se lo va a vender a un matrimonio que está casado bajo sociedad conyugal, ¿no? Entonces acá estamos hablando de una obligación mancomunada. Los dos se están obligando al hacer el pago de esta casa, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un crédito hipotecario. Ahí nosotros celebramos un contrato con el banco, como los esposos están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ahí entonces los esposos van a adquirir el mismo crédito, ¿no? Los dos van a firmar y va a haber una obligación mancomunada, ¿no? Si no cumple uno, pues no se le va a exigir al otro que cumpla con la obligación. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Otra clasificación de las obligaciones vamos a encontrar por la forma de producción de sus efectos. Estas van a ser puras, condicionales y a término. Son puras aquellas que producen sus efectos al instante que se forman, ¿sí?
Un ejemplo acá tendríamos lo que es una compraventa al contado, ¿no? Un ejemplo, vamos a la tienda, compramos nuestra coca, en el momento en que tomamos la coca y hacemos el pago respectivo, pues ya en ese momento esta compraventa está surtiendo sus efectos, ¿no? En ese momento está surtiendo sus efectos. ¿Sabes qué? Hacemos el intercambio de tu bolsa por mi bolsa. Bueno, en ese momento estamos celebrando un contrato de permuta que está de igual forma cumpliendo sus efectos. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Puede haber una obligación condicional. Nos dice, es aquella cuya existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Acá, ¿cuál sería? Pues sería lo que es la compra de esperanza, ¿no? Ese ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Lo de la compra de esperanza, compañeros. ¿Sí se acuerdan en qué consiste esta compra de esperanza? ¿Alguno de ustedes recuerda? Bueno, en esta compraventa de esperanza consiste en lo siguiente. Es un contrato, es un contrato que se lleva a cabo, pero este contrato se lleva a cabo para obtener los frutos que va a producir, bueno, acá estaríamos hablando, por ejemplo, de mm, 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 cuando vamos a suponer que tenemos un conocido, ¿no? Y este conocido se dedica al cultivo, ¿sale? Pues cada temporada él cultiva algo diferente, ¿no? Bueno, y resulta ser que nosotros le vamos a comprar lo que está en este momento sembrando, ¿no? Nosotros le decimos, sabes que mira, te compro todo lo que tú estás ahorita, ¿no? Te lo voy a comprar en X cantidad, ¿no? Te lo voy a comprar y una vez que ya se haya dado ya los frutos, ya tú me los entregas, ¿no? Bueno, acá entonces estamos ante la presencia de un hecho incierto, porque puede ser que se dé todo lo que sembró, o puede ser que nada más se dé la mitad, ¿no? Entonces acá hay una obligación condicionada, ¿no? Nos dice, es aquella cuya existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto, ya está preparando la tierra, ya sabemos que va a empezar a sembrar, y bueno, posiblemente va a levantar la cosecha, pero bueno, no sabemos cómo vaya a ser, ¿no? Si de verdad se vaya a dar todo o no se da, pero acá nosotros estamos llevando a cabo, celebrando este contrato y bueno, se está adquiriendo la obligación respectiva, ¿no? ¿Sí? Acá nos dice, miren, acá tenemos el artículo 1938 del Código Civil Federal. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Pues ese sería el ejemplo pues más real, ¿no? Estamos ante la presencia de un terreno, este terreno se está sembrando, y bueno, no sabemos cómo vaya a venir la cosecha, ¿no? Pero bueno, de que va a haber algo, va a haber, ¿no? Que si se da o no se da, bueno, ese ya es un acontecimiento futuro, porque bueno, al ver esto, sabemos que va a haber una cosecha, pero no sabemos qué tan buena vaya a ser la cosecha, ¿no? Pues acá estamos en un acontecimiento futuro incierto. La obligación bajo una condición suspensiva es cuando su nacimiento depende de la realización de un acontecimiento futuro incierto. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. La obligación bajo condición es bajo condición resolutoria es aquella que cumplido el acontecimiento resuelve o extingue la obligación. La condición es resolutoria cuando cumplida se resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que se tenían como si la obligación no hubiera existido, ¿no? Bueno, a lo mejor acá igual podríamos mencionar, a lo mejor hay un caso fortuito, ¿no? En esa situación, bueno, pues la obligación, este, se va a romper, bueno, pero por esta situación que fue un caso fortuito, no fue ajeno a las partes. ¿Sí me explicó?
Otra clasificación de las obligaciones vamos a tener por su valor. En cuanto a su valor, las obligaciones se clasifican en principales y accesorias. Las primeras son aquellas que existen por sí mismas y las accesorias van a ser aquellas que no tienen existencia propias, que dependen de otras, que dependen de otras. Respecto a estas obligaciones, dije al principio de que siguen o corren la suerte de lo principal. Acá un ejemplo en estas obligaciones. En estas obligaciones tenemos principales y accesorias. Principales, un ejemplo, vamos a poner, ¿sabes qué? Yo voy, bueno, estamos en un contrato de compraventa de una casa, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, compraventa de qué sé, pero sí de una casa, ¿no? Esta casa yo la voy a pagar, yo la voy a pagar en efectivo, ¿no? Bueno, ok, la pago en efectivo y acá es una obligación por su valor principal. Esta existe por sí misma, ¿sí? Y una obligación accesoria va a ser, yo adquiero una casa, bueno, yo quiero comprar una casa, no tengo el dinero, todo el dinero, ¿verdad? Necesario para comprar esta casa. ¿Qué es lo que hago? Voy a un banco y solicito un crédito hipotecario, ¿sí? Solicito un crédito hipotecario, acá entonces el banco me presta la casa, pero tengo que dejar algo en garantía, ¿verdad? ¿Qué es lo que se deja en garantía? Pues la propia casa, ¿no? Pues yo compro la casa yo la compro, pero la casa está hipotecada, ¿sí? ¿Sí me explicó? O la casa está hipotecada, es decir, acá el préstamo que me dieron fue para la adquisición de la casa. Acá si yo no cumplo con la obligación, si yo no cumplo con esta obligación, el banco me puede quitar la casa, ¿no? Si yo no cumplo con los pagos con el pago que me está prestando el banco, en determinado momento el banco puede hacer efectiva la garantía. Es decir, me puede quitar la casa, ¿no? Si yo no cubro las mensualidades correspondientes. ¿Sí me explico? Otro ejemplo podríamos poner lo que es, por ejemplo, las casas de empeño, ¿no? ¿Sabes qué? Yo necesito dinero y tengo mi anillo de graduación. ¿Qué es lo que voy? Bueno, voy a la casa de empeño Patito Feliz y ahí voy y pido dinero, ¿no? ¿Sabes que necesito que me prestes dinero? Ok, yo te lo presto. ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar en prenda, ¿no? ¿Qué me vas a dejar acá para que pueda garantizar la cantidad que te estoy dando? Ah, bueno, pues te dejo mi anillo. Ok, por tu anillo yo te puedo prestar 1,000 pesos, ¿no? Y tienes hasta tal día para que tú me pagues la cantidad y yo te devuelva tu anillo. Si tú no me devuelves, si tú no me devuelves la cantidad, pues yo me voy a quedar con tu anillo, ¿no? Eso es lo que nosotros firmamos cuando vamos a pedirle un préstamo a una casa de empeño, ¿sale? Entonces ahí estaríamos hablando de una obligación accesoria, ¿sí? Profesor, ¿Sí, compañera? sí, profesora. En caso de estas tiendas de Coppel y de Electra, cuando prestan dinero, ahí qué pasa cuando no se les paga. Ahí tú estás Como no se firmando, deja nada, pero estás firmando un pagaré, es un título de crédito. Igual también ahí, si tú no llegas a cubrir esa cantidad, pues te van a demandar te van a demandar este, a través de un juicio mercantil. Y en los juicios mercantiles, bueno, el ejecutivo mercantil, la característica que tiene ese juicio es que desde el momento en que bueno, una vez que te demandan, en el momento en el que te notifican de que existe una demanda en tu contra, ahí tiene la parte actora, tiene el derecho de embargar bienes suficientes que garanticen el adeudo que tú tienes. Más aparte, en ese pagaré que tú firmas, bueno, en ese pagaré que tú firmas, ahí se establece que tú vas a pagar intereses moratorios, perdón, intereses ordinarios, que estos intereses ordinarios son de acuerdo a la cantidad que te están prestando, más aparte intereses moratorios. Y en el ejecutivo mercantil, pues te van a cobrar esos intereses. Más aparte te van a cobrar gastos y te van a cobrar los gastos que se hayan ocasionado por todo el juicio, ¿sí? Gastos y costas, todo lo que hay, todos los gastos que se hayan ocasionado te los van a cobrar a ti. Esa es la forma en la que ellos aseguran, tú firmas un pagaré.
Entonces también Sí, ahí gracias. tenemos una obligación, pues accesoria, ¿no? ¿Ok? Otra clasificación de las obligaciones, vamos a encontrar nosotros lo que es la existencia o inexistencia de la acción civil. Acá tenemos, se considera acá que las obligaciones civiles, el acreedor, en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente con la prestación, la ley le proporciona que él una acción civil para que a través del órgano jurisdiccional, conmine al deudor al cumplimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Bueno, que acá, si tú eres el deudor y tú no cumples con esta obligación, pues bueno, se va a tener que presentar la demanda correspondiente y la autoridad te va a hacer cumplir con esta obligación, ¿sí? ¿Ok? También tenemos otra clasificación de las obligaciones, nos dice por la materia que las regula. Estas obligaciones se pueden clasificar en civiles, mercantiles, fiscales y laborales, dependiendo, dependiendo de la obligación que estemos hablando. Un ejemplo tenemos por lo que hace a las obligaciones fiscales, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, nosotros tenemos la obligación como mexicanos de contribuir al gasto público. ¿Cómo contribuimos a este gasto público? Pues a través de los impuestos, ¿no? Nosotros pagamos los impuestos, el Estado va a manejar este dinero a través de proporcionar servicios a la sociedad, ¿no? O cumplir con los compromisos que va adquiriendo el Estado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no cumplimos con el pago de los impuestos? Bueno, pues igual tenemos que, va a existir el Estado tiene sus herramientas para hacernos cumplir con estos compromisos, ¿no? Dentro de estos compromisos, bueno, la forma en la cual nos los puede exigir Hacienda, pues vamos a tener lo que son el PAE, pues, el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Que en el cual, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nos van a, y, y la deuda que nosotros tenemos se convierte en un crédito fiscal. A través de este crédito fiscal, bueno, nos van a exigir que nosotros paguemos esta cantidad. En este crédito fiscal, cuando se empieza lo que dice este PAE, este procedimiento administrativo de ejecución, tenemos que acá, bueno, ya y lo que nosotros le debíamos a Hacienda, nos van a cobrar más réditos, más gastos de ejecución, y bueno, acá va a ir un abogado tributario a requerirnos el pago de esta cantidad. Si nosotros no tenemos el dinero o no queremos pagarle, bueno, el abogado tributario tiene las facultades para que te embargue bienes, ¿no? Es más, para que te embargue y para que se lleve los bienes, ¿no? Estos bienes que van a garantizar tu, que van a garantizar el crédito fiscal. Y más aparte también tenemos, bueno, eso sería por la cuestión económica, ¿no? Pero más aparte tenemos también que la propia ley también señala que, bueno, que podemos estar ante la presencia de un delito fiscal. Si estamos hablando de un delito fiscal, bueno, acá ya estamos hablando que también dentro de las sanciones que pueden entrar podría ser pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, acá de igual forma, ¿no? Tenemos que de una u otra forma el Estado te va a hacer cumplir con las obligaciones que tú tienes. ¿Sí me explico? Lo mismo podríamos hablar de las obligaciones laborales, ¿no? Igual también ahí, una vez que tenemos acá nuestra ley laboral nos menciona cuáles son los derechos y obligaciones de la parte patronal y de la parte trabajadora, ¿no? Vamos a suponer que acá igual tenemos que al trabajador se le corre de forma injustificadamente, pues él tiene la facultad de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales para poder exigir que se le paguen lo que son sus prestaciones, ¿no? Sus prestaciones laborales, ¿no? Estamos hablando de un despido injustificado, pues tiene derecho a, a que se le pague la, la, la prima de antigüedad, la que le pague la indemnización constitucional, los que son los salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, ¿no? Todos estos derechos, pues él los va a poder exigir, ¿no? Pues se va a seguir un procedimiento y también, si el trabajador acredita que hubo un despido injustificado, pues el patrón va a tener que cubrir de todas estas prestaciones, ¿sí?
todas estas prestaciones, vamos a suponer que, bueno, ok, gana la, gana la demanda el trabajador y aún así el patrón no le quiere pagar las prestaciones, bueno, pues igual también van a haber mecanismos necesarios y suficientes para que la autoridad haga cumplir su determinación, ¿no? Para que realmente el patrón le pague las prestaciones al trabajador, ¿no? Dentro de estos mecanismos que tienen, pues eso, existe lo que son el embargo, ¿no? Se le van a poder embargar cuentas bancarias al patrón para que, bueno, a través de estas cuentas bancarias, pues se cubra las prestaciones al trabajador, ¿no? Pues tenemos que de una u otra forma, pues vamos a tener y vamos a encontrar varios tipos de obligaciones y también existen los mecanismos necesarios para que se cumplan con estas obligaciones. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? Otra clasificación que vamos a encontrar nosotros son obligaciones patrimoniales, obligaciones extrapatrimoniales. Bueno, habíamos comentado nosotros al principio que todas las obligaciones se reducen en un valor pecuniario, aunque acá teníamos, bueno, acá también tenemos que existen tratadistas que mencionan que las obligaciones toman su origen en base a un contrato, a estos contratos que ellos celebran, ¿no? De ahí entonces que vamos a encontrar, y vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar, bueno, y obligaciones, y si se basan en estos contratos, y estos contratos tienen un nombre, vamos a encontrar entonces obligaciones nominativas en base al contrato, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esto con nominativas o nominados? Bueno, cada ley, la ley, nuestro Código Civil del Estado de Puebla, el Código Civil Federal, menciona estas obligaciones, ¿no? Estas obligaciones, los contratos que pueden existir, ¿no? Y cuáles son las características de estos contratos, ¿no? Dentro de estos contratos, pues podemos hablar, por ejemplo, del contrato de arrendamiento, de compraventa, de permuta, de mandato, de mutuo, de comodato y de arrendamiento, ¿no? Bueno, varios contratos nos pueden mencionar, ¿no? Ahí estaríamos hablando de contratos nominativos, ¿sí? Profesora, ¿Sí, compañera? pero con eso de que se reducen a valor pecuniario, se refiere a que finalmente, o sea, un contrato establece que, pues, por ejemplo, en lo que estás mencionando, la compraventa, el arrendamiento, o sea, finalmente va a ser, o sea, porque hay que pagar algo, ¿no? ¿Es así? ¿A eso se refiere? Sí, cuando estamos hablando, sí, pecuniario, sí nos hace referencia a esa situación. Pero también vamos a encontrar contratos en donde no van a haber, no va a haber un valor pecuniario, sino a lo mejor va a haber una obligación de un dar o de un hacer, ¿no? Por ejemplo, comentábamos una obligación. Podemos poner un ejemplo. Tenemos una casa, esta casa nosotros no la estamos utilizando y se la prestamos. Tenemos una amiga, ¿no? Esta amiga tiene su hijo, o bueno, tenemos una amiga y esta amiga nos dice, ¿sabes qué? Préstame tu casa, no préstame tu departamento por 2 meses. Mira, así yo lo cuido, así no se deteriora tu departamento. Bueno, ok, se lo prestamos nosotros, ¿no? Le prestamos este departamento, pero se lo estamos prestando, ya pasaron los 2 meses, ya pasaron 3 meses, ya pasó un año y no nos los quiere entregar. ¿Qué es lo que vamos a nosotros acá a solicitar? Bueno, vamos a tener que tramitar un juicio y en este juicio lo que vamos a solicitar es la devolución del departamento, de la casa, ¿no? Nosotros tenemos la propiedad porque tenemos la escritura, no le hemos transmitido la propiedad, seguimos teniendo nuestra escritura, nunca le vendimos la casa, no firmamos contrato de arrendamiento, no nos pagó ella ninguna renta por estar ahí en el departamento, ¿no? Simplemente fue prestado. Entonces acá lo que nosotros queremos es que ella nos devuelva la propiedad, ¿no? Bueno, la propiedad no, porque la propiedad la tenemos nosotros, la posesión, ¿no? Que nos devuelva ya la posesión, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es un juicio reivindicatorio. Le vamos a platicar a la autoridad lo que pasó
y le vamos a decir que nosotros se lo prestamos. Y nosotros tenemos la propiedad y ella tiene la posesión porque ella está usando nuestra casa, nuestro departamento, ¿sí? Y nosotros queremos que nos devuelva esa posesión. Entonces lo que se va a traducir esta obligación es que ella nos tiene que devolver esa posesión, ¿no? Y la autoridad, una vez que le presentemos la documentación, bueno, también ella le va a decir qué pasó, ¿no? Si ella alega, sabes que no es que ella me lo vendió, bueno, pues entonces presenta el contrato de compraventa, ¿no? No es que ella me lo rentaba, yo le pagaba, bueno, pues preséntame los recibos. No lo va a poder acreditar porque no hay recibos y no hay contrato de arrendamiento, no hay contrato de compraventa, ¿no? Entonces al final él ya se va a ver ella va a tener que cumplir con esta obligación que va a ser la devolución de la casa, ¿no? Con ello nos estaría regresando la posesión. Acá ya no hubo valor monetario, ¿no? Ya no hubo valor pecuniario. Acá no hay valor económico, acá lo único que le estamos exigiendo es que realice algo, ¿no? Que nos devuelva nuestra posesión. ¿Sí me explico, compañera? Sí, sí, ya la entendí. Gracias. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces esas serían las patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿sí? Bueno, vámonos ahora. Denme un minuto, por favor. Se me hace falta. Déjenme abrir otra presentación, por favor. ¿Cómo dijo? Perdón, no la escuché. Que me den un minuto, me falta ya terminamos esta de lo que era la clasificación de las obligaciones. Necesito abrir otra presentación. Ya, sí, está bien. Sí, denme un minuto, por favor. Ok, bueno, vamos a continuar. Perdón, es que no encontraba mi presentación, pero ya. Bueno, vamos a hablar ahora, bueno, ya vimos ya hablamos de las obligaciones, ahora vamos a hablar de lo que son los contratos. Y vamos a empezar con con lo que son los contratos, ¿sí? Recordando, bueno, acá vamos a hablar de lo que es la teoría general del contrato. Tenemos acá por lo que hace a las obligaciones, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, pues lo que le da razón a las obligaciones o la fuente principal de las obligaciones va a ser el contrato, ¿sí? El contrato es la fuente de las obligaciones. Tenemos entonces que por lo que hace al contrato, comentábamos en clase, bueno, cuando iniciábamos nuestro curso, que nosotros todos los días celebramos contratos, todos los días celebramos contratos, de forma consciente y de forma inconsciente, ¿sí? Tenemos que, decíamos, cuando nosotros nos subimos al autobús, pues estamos celebrando lo que es un contrato, ¿no? Cuando acá, bueno, tenemos aquí en la pantalla diversos tipos de contratos, ¿sí? ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer lo que está en la pantalla? Teoría general del contrato. Todos los días celebramos un contrato, ya que sea conscientes o inconscientes. Nos trasladamos a la universidad con el transporte, dar limosna, donación, presentar los apuntes a un compañero, contrato como dato, pedir préstamo de dinero, contrato mutuo. Le damos guardar los libros a un compañero, contrato de depósito, adquirimos una nota, contrato de compraventa, compramos una mochila por otra, contrato de permatuta. Ok. Tenemos acá, bueno, gracias compañera, decíamos que todos los días celebramos contratos, ¿no? En el momento que nosotros nos subimos al autobús y hacemos el pago de
de nuestro pasaje, ahí estamos celebrando el contrato de transporte. Cuando nosotros damos limosna, estamos celebrando el contrato de donación, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, ahí es el momento en el que se da, en el que pasan la charola, pues ahí también estamos celebrando un contrato de donación. Cuando le prestamos los apuntes a un compañero, estamos celebrando el contrato de comodato. Cuando el papá le presta el coche al hijo, está igual celebrando el contrato de comodato, ¿no? Cuando sabes que viene un amigo, nos pide que le prestemos nuestra podadora, bueno, igual estamos celebrando un contrato de comodato, ¿no? ¿Y qué es el comodato? Pues es un préstamo, ¿no? Es un préstamo, ¿sabes qué? Te presto el coche con la condición que tú me lo regreses, en las mismas condiciones que te lo estoy regresando, ¿no? El coche va a tener un desgaste, claro que va a tener un desgaste, ¿no? Porque, bueno, las llantas van a tener un desgaste, ¿no? La gasolina va a tener una disminución, ¿no? Pero bueno, acá lo que opera en este contrato de comodato es que es un préstamo. Yo te lo presto y tú me lo tienes que devolver en las condiciones que te lo estoy entregando, ¿sí? Pedir prestado dinero, sabes que cuando una amiga nos pide dinero y se lo prestamos, bueno, ahí es un contrato de mutuo, ¿sí? Un contrato no mutuo, cuando le damos a guardar los libros a un compañero, pues ahí estamos celebrando lo que es un contrato de depósito. Sabes que vamos a ir a una fiesta, sabes que no seas malita, déjame que te deje acá mi ropa, ¿no? La ropa con la que vengo, ¿no? Me la guardas acá y vengo por ella mañana, ¿no? Para que, pues ahorita nos vamos a arreglar para ir a la fiesta, ¿no? Bueno, ahí estamos igual ante un contrato de depósito. Decíamos el ejemplo que hemos estado poniendo, ¿no? Vamos a la tienda, tomamos la coca, la pagamos, pues es una compraventa al contado, ¿no? Sabes que tenemos una compañera en el salón que nos vende, a las mujeres nos vende lo que son los aretes, ¿no? Y nos da plazos para pagarle, pues estamos celebrando una compraventa a crédito, ¿no? O lo que es el abón, ¿no? Cuando nos venden el abón, cuando nos venden el topper, ¿no? A pagos, pues es una compraventa a crédito, ¿sí? Cambiamos una pluma por otra pluma, cambiamos una blusa por otra blusa, un suéter por otra suéter, o por lo que quieran, ¿no? Bueno, pues ahí estamos celebrando un contrato de permuta, estamos haciendo un intercambio. ¿Sale? Entonces tenemos que todos los días celebramos contratos. De forma consciente, de forma inconsciente estamos celebrando contratos, ¿sí? Por eso decimos, ¿no? Nuestra vida está regida por el derecho, ¿no? Todo está normado. ¿Por qué está normado? Porque es la forma en la que la sociedad va a poder convivir. Por eso son necesarias las normas jurídicas, ¿no? Veíamos, ¿no? Que hay varios tipos de normas. Bueno, pero las que importan acá son las normas jurídicas, ¿no? ¿Son necesarias? Sí, son necesarias para que podamos convivir, ¿no? Para que el Estado pueda realizar sus fines, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, con lo que son los contratos, tenemos que cuando existe un contrato, ¿qué es lo que va a haber? Pues un acuerdo de voluntades, ¿no? Decíamos acá, ¿sabes qué? Préstame dinero por el simple hecho, cuando yo te pido, cuando dos amigos se piden dinero prestado, cuando uno pide dinero prestado al otro amigo, bueno, el otro tiene que dar su consentimiento, ¿no? Tiene que estar de acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué, amigo, préstame dinero, te lo pago en un mes, te lo pago en un mes, préstame 1,000 pesos y te lo pago en un mes? Ah, ok, ¿no? Si está de acuerdo, bueno, acá va a haber un consentimiento, va a haber un acuerdo de voluntades, ¿no? Sí, los dos estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en prestarte el dinero y estoy de acuerdo en que me entregues el dinero, ¿no? En que me entregues el dinero dentro de un mes, ¿sale? Entonces, acá tenemos, y por lo que hacen en los contratos que va a haber, pues es un pacto, ¿no? Va a haber un pacto entre las partes contratantes. ¿Qué es lo que más importa en un contrato? Pues este acuerdo de voluntades, ¿sale? El cómo nos vamos a poner de acuerdo, el cómo vamos a llevar a cabo esta, esta obligación que vamos a adquirir a través de este contrato. ¿Sí me explico, compañeros? ¿Qué es un contrato? Bueno, en un contrato que va a haber un acuerdo de voluntades. Va a haber un acuerdo de voluntades, los dos nos ponemos de acuerdo, los dos estamos conscientes con este contrato que vamos a firmar y los dos vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de este contrato, ¿sí? Nos dice, ese consenso de voluntades da nacimiento al contrato, al crear o transferir derechos y obligaciones entre los contratantes, ¿no?
al crear o transferir derechos, obligaciones entre los contratantes. ¿Sabes qué? No seas malita, me guardas, mis libros, me guardas mis libros, es que ahorita voy a ir a otro lugar y no me los quiero llevar porque pesa mi mochila, ta, 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 ta. Ok, acá va a haber acá va a haber obligaciones, ¿no? Va a haber obligaciones para el que se va a quedar cuidando, cuidando los útiles, ¿no? ¿Cuál va a ser su obligación? Pues tiene que regresar los útiles tal y como se los dejaron, ¿no? ¿Sabes qué? Préstame tu coche, ok, te presto el coche. Acá, ¿cuál va a ser la obligación? Pues yo te tengo que entregar el vehículo como tú me lo estás entregando, ¿no? No porque me lo estés prestando, bueno, sabes que a lo mejor ya te lo entrego rayado, ¿no? Rayado, ya te lo entrego chocado. No, mi obligación es entregarte el vehículo tal y como tú me lo entregaste, ¿no? ¿Sí me explico? Acaba, ¿cuál va a ser la obligación? Pues entregarte el vehículo como tú me lo estás prestando, ¿sí? ¿Sabes qué? Véndeme tu vehículo. Ok, y acá va a haber ok, véndeme tu vehículo, véndemelo, véndeme tu vehículo. Sí, sí te lo vendo. Ok, toma, ya te lo entrego. ¿Cuál va a ver acá va a entregar el vehículo? Ahí va a haber una transferencia de derechos, ¿no? Se van a transmitir los derechos del vehículo, ¿no? ¿Cómo se van a transferir? Pues a través del endoso respectivo de la factura. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Nos dice. Entonces, ¿qué es lo que más opera en un contrato? ¿Qué es lo más importante en el contrato? Es el acuerdo de voluntades, ¿sale? Nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor vamos a vender nuestro coche vale en 300,000 pesos, pero como es mi amigo, se lo vamos a vender en 280, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ya nos pusimos de acuerdo los dos estamos de acuerdo. Acá a lo mejor el coche no valía 280, a lo mejor valía 350, ¿no? Bueno, pero acá no importa porque y los dos amigos se pusieron de acuerdo. ¿Qué es lo que importa? El cómo se pusieron de acuerdo, ¿sí? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron ellos? ¿Sí? Pero este acuerdo debe estar basado en la justicia. Es decir, vamos a suponer, ¿sabes qué? Vamos a suponer que estamos igual ante la presencia, vamos a suponer, son dos amigas, la amiga Ana, nuestra amiga Ana tiene una necesidad económica muy grande y ella con lo único con lo que cuenta es con su casa, ¿no? Pero necesita dinero como de lugar, ¿sale? Entonces necesita dinero y ella quiere vender su casa pues al precio que su casa vale 700,000 pesos, ¿no? Y ella la quiere vender en esa cantidad. Pero pues pero entonces viene otra amiga, que ya saben, una amiga, que viene otra amiga y esta amiga le dice, ¿sabes qué? Mira, yo ahorita traigo 350,000 pesos, te los pago ahorita, pero véndeme tu casa en ese precio. Oye, no, pero es que mira, no, mi casa vale más. Bueno, pues como tú digas, pero mira, te va a costar mucho trabajo venderla. Te va a costar mucho trabajo, entonces, pues como tú gustes, pero mira, acá tengo el dinero, ¿no? Y se lo vuelvo a mostrar. Y bueno, la compañera ya de acuerdo a su necesidad se lo vende a ese precio, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que hubo un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Pero este acuerdo de voluntades no es justo porque la otra compañera se está aprovechando de la necesidad que tiene Ana. ¿Sí me explico? Entonces, en esta situación, Ana puede tomar el dinero, pero posteriormente va a poder ir a la autoridad y hacerle ver esta situación, ¿no? Que realmente hubo un abuso de parte de la otra persona y el inmueble se lo estuvo vendiendo a menos, bueno, menos de la mitad del precio, podríamos mencionar, ¿no? Bueno, si es esa la situación y lo acredita, el juez le va a exigir a la parte compradora que pague el resto del valor del inmueble. ¿Sí me explico? Ok, en el contrato es muy importante el acuerdo de voluntades, pero este acuerdo de voluntades debe de ser justo, no debe de ser abusivo. Si es abusivo, bueno, podemos acudir ante la autoridad para que la autoridad solucione esta situación, ¿no? Para que esta compraventa sea más justa. ¿Sí me explico, compañeros? Sí. Ok, bueno. Por eso nos dice, el pacto entre las partes debe estar basado en la justicia. La justicia conmutativa obliga estrictamente, exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas. Ok, vamos a suponer acá,
sabes que nuestra casa le gusta igual a una persona, y esta persona, aprovechándose del poder que tiene, nos empieza a intimidar que se la vendamos, si no se la vendemos nos va a pasar esto. Bueno, pues acá nosotros a lo mejor se la vendemos, pero acá nosotros se la vendimos por la presión que estaba ejerciendo él sobre nosotros, ¿no? Por la coacción que estaba ejerciendo sobre nosotros. Igual, este contrato de compraventa que se dio de este inmueble, ok, hubo un acuerdo de voluntades, pero este acuerdo de voluntades no fue libre, ¿sí? No fue libre este acuerdo de voluntades porque había una presión, estaban ejerciendo coacción. Entonces, acá hay un vicio del consentimiento. Al existir un vicio del consentimiento, yo también puedo retrotraer esta compraventa, ¿no? Porque este, este contrato, pues carece de validez toda vez que mi consentimiento no fue libre, fue bajo coacción, bajo presión, ¿sí? Y yo puedo hacérselo saber a la autoridad para que la autoridad haga lo correspondiente, ¿sí? Nos dice, la teoría general del contrato se encuentra dentro del derecho privado. Si nosotros recordamos la clasificación del derecho, recordemos que estamos hablando de contratos. Contratos entran en derecho civil y derecho civil pertenece a la clasificación del derecho de derecho privado, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre particulares, ¿sí? Se nos dicen que han existido diferentes definiciones legales respecto a contratos, ¿no? Acá vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que es el Código de Napoleón de 1804, este Código de Napoleón que tiene mucho que ver con nuestro Código Civil. Recuerden que cuando comentábamos lo que eran los antecedentes del derecho civil, tenemos que nuestro Código Civil pues se basó mucho en el Código de Napoleón. Y el Código de Napoleón, bueno, lo que se le reconoce a Napoleón es esta situación, este código, ¿no? Este código que elaboró, ¿no? No se le reconoce tanto las guerras que tuvo, las luchas en las que él participó, sino realmente estas cuestiones de derecho, ¿no? Lo que es el Código Civil. Acá en el Código Civil nos dice que el contrato es un convenio por el cual una o varias personas se obligan hacia una o varias u otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿sale? También podemos encontrar el Código Civil Español de 1889. ¿Por qué se menciona? Bueno, también por nuestros antecedentes, ¿no? Ahí nos dice que el contrato existe desde que una u varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio, ¿ok? Si se dan cuenta, el concepto viene siendo muy similar, ¿no? Tenemos que hay un acuerdo de voluntades, en este acuerdo de voluntades las partes se obligan a realizar determinada cosa, ¿no? Tenemos, por lo que hace a México, vamos a encontrar nuestro Código Civil de 1870. Bueno, nuestro Código Civil también ha tenido muchísimas reformas, ¿no? Acá nos dice que en el de 1870 nos decía que el contrato es un convenio por el que dos o más personas se transfieren algún derecho o contraen alguna obligación. ¿Qué es un convenio, compañeros? Pues es un acuerdo de voluntades, ¿sale? Es eso. ¿Qué es un convenio? Acuerdo de voluntades. Acá tenemos ahora en la actualidad cómo está establecido el contrato en el Código Civil de la Ciudad de México. Acá nos dice en el artículo 1792, ¿convenio qué es? Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Ok? ¿Qué es un convenio? Es un acuerdo. Tenemos el artículo 1793, nos dice, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre del contrato, ¿no? Es una compraventa, entonces estamos ante la presencia de un contrato de compraventa, ¿no? ¿Sí? Es una obligación que se tiene que cumplir en este contrato. El Código Civil de Puebla, como nos menciona, ¿qué es el contrato? ¿Cómo lo define? Pues es el convenio. Bueno, primero nos define qué es convenio. Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. ¿Qué es el contrato? Es el convenio que crea
o transfiere obligaciones o derechos, ¿vale? Ese es el contrato. A través del contrato, ¿qué vamos a hacer? Pues se van a crear o se van a transferir obligaciones o derechos. Ese es el contrato, ¿sale? Si vemos cuál es la diferencia en el convenio tiene más cuestiones, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. En este acuerdo de voluntades se puede crear, conservar, transferir, modificar o extinguir, ¿sí? A través del convenio haces eso. Pero en el contrato, ¿tú qué haces? Pues nada más creas o transfieres obligaciones o derechos. ¿Sí me explicó? Sí. Y regresando al punto que comentábamos desde hace un rato, por lo que hace en el contrato, ¿qué es lo más importante en el contrato? Pues es ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo, el acuerdo al cual llegan las partes, ¿no? Lo que se conoce como el principio de autonomía de la voluntad. Nos dicen, las partes son libres para celebrar o no contratos. Al celebrarlos, obran libremente y sobre su igualdad, poniéndose de acuerdo unos contratantes con otros, fijando los términos del contrato, determinando su objeto sin más limitación que el orden público, ¿ok? Las partes van a poder tomar los acuerdos, van a poder convenir lo que ellos crean necesarios, pero, tal y como comentábamos hace un rato, deben estos acuerdos que van a tomar o estas decisiones que van a tomar, pues deben de ser justas. No se vale que haya abuso, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Bueno, decíamos en clases anteriores, ¿no? Aún en esta época, aún hay gente analfabeta, ¿no? Hay gente que no sabe leer y que no sabe escribir. No se vale que por esa situación alguna de las partes se aproveche, ¿no? Se aproveche de la situación del otro, ¿no? De la ignorancia del otro, del error en que se encuentra la otra persona, ¿sí? Para que entonces la otra persona saque provecho, ¿no? Si estamos ante esa presencia, la autoridad puede regular esta situación, ¿sí? Porque entonces este acto jurídico pues podría no tener validez, podría ser inválido toda vez que hay un vicio en el consentimiento. ¿Sí me explicó? Ok. Sí, Dice acá, la voluntad de los particulares no puede eximirse de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. ¿Ok? La voluntad de los particulares no pueden eximirse de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. Acá, ¿cómo podría ser? Bueno, podríamos poner un ejemplo. Resulta ser que estamos casadas, tenemos un hijo, y resulta ser que, bueno, me pongo de acuerdo con el papá del niño, ¿no? Bueno, estamos casados, dijimos, ¿va? Ajá, ok, estamos casados y tenemos una casa. Y yo le digo al papá, ¿sabes qué? Yo quiero que la casa quede a mi nombre y mira, y te prometo que pues no te voy a demandar los alimentos de nuestro hijo, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de los hijos y no te voy a exigir nada y todo lo voy a pagar yo. Bueno, ok, acá yo no puedo hacer aunque se haya establecido, y firmamos un convenio tú y yo, ¿sale? Ok, se firma el convenio, se firma este acuerdo, bueno, pero acá, con la firma de este acuerdo, yo estaría afectando los derechos del menor, ¿sí? Los derechos de una tercera persona. Acá en esta situación, bueno, por el simple hecho de que se ponga esa cláusula, ¿no? Donde yo le digo que no le voy a reclamar alimentos, bueno, esa cláusula va a quedar sin efectos, porque estoy afectando derechos de terceros, por una parte. Y por otra parte, tenemos que el derecho de alimentos es irrenunciable, no se pueden renunciar, ¿sale? Siempre van a existir. ¿Sí me explicó? Entonces ahí, aunque se haya establecido, pues esa cláusula va a ser inválida. No surte efectos jurídicos.
porque primero porque se estarían afectando derechos de terceros, ¿no? Porque el menor tiene derecho a que se le proporcionen alimentos, y otra porque los alimentos son irrenunciables, no puedes renunciar a ellos, ¿sale? Sí. Ok. Bueno, acá nos dice, Borja Soriano nos dice, actualmente el principio de autonomía de voluntad no ha desaparecido, sino que sigue siendo la base en materia de contratos. Pero esta autonomía está ya considerablemente debilitada. La ley impone mayor número de limitaciones a la libertad contractual bajo una doble influencia. La dependencia material cada día más estrecha del individuo con relación al medio ambiente en que vive, el sentimiento de que ninguna sociedad pueda quedar indiferente a los fines perseguidos por los contratantes y que deba de velar por cierto grado de justicia distributiva o conmutativa. ¿Ok? Regresamos al mismo punto, o sea, sí, lo que más importa en un contrato es el acuerdo de voluntades, cómo se ponen de acuerdo las partes, ¿no? En este contrato, pero debe de ser justa, ¿no? No debe de haber algún abuso, ¿no? Por cualquiera de las partes. Si se puede acreditar este abuso, bueno, podemos acudir ante la autoridad para que lo regule, ¿sale? Ok, ¿les parece bien si nos quedamos hasta aquí? Y si pudieran leer, por ejemplo, estos artículos de 2384, bueno, los que están acá en esta diapositiva, para que los podamos comentar en la siguiente clase, ¿les parece? A ver, ¿qué más fotos Sí. tenemos? ¿Ya se subieron las diapositivas? Dame 5 minutos ahorita mismo. Ah, bueno, esta sí ya está en la plataforma. Ah, ok. Y creo que me faltaba subir 2, ¿no? Ahorita la subo. ¿Sí? Porfa. Sí, gracias. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto. Nos estamos saludando, compañeras. Cuídense mucho. Buen día. Hasta luego. Sí. Hasta luego, compañero.